Las historias son la moneda de cambio en las relaciones humanas. Si eres líder, contar historias no es un lujo, es una necesidad. Esto lo dijo Robert McGee, uno de los grandes referentes en cómo contar historias. Hoy estaremos hablando de storytelling. Bienvenidos a Soy Mente de Líder. Mi nombre es Marvin Paredes. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en otro episodio, hablando acerca de una estrategia que hoy forma parte de una de las habilidades o de las famosas soft skills que todo líder debería de tener, y es cómo contar historias. Historias que mueven, historias que conmueven, pero al final del día historias que comprometen a muchas personas a alcanzar objetivos y demás. Y hoy pues es un gusto nuevamente poder compartir micrófonos con un buen amigo mío, y es Luis Miguel Torres, así que bienvenido. Ahí vas a contar un poquito sobre qué es lo que haces y cómo la estás pasando acá en Soy Mente de Líder, así que bienvenido. Muchas gracias, Marvin, y muchas gracias a toda la comunidad de Soy Mente de Líder. Ya tenía más de un año de no compartir en el podcast, así que estoy completamente agradecido por la oportunidad, y pues el tema de hoy es de mucha relevancia. Hay muchos grandes ejecutivos e incluso personas que son líderes o que quieren influenciar en sus comunidades, en entornos de iglesia o incluso dentro de su familia. ¿Y a cuántos no les ha pasado que tengo una buena idea, la iba a decir y alguien más en la mesa la dice primero? Y a veces no nos animamos a contar las cosas porque no sabemos la forma correcta de podernos expresar. Hoy el tema creo que nos va a ayudar a que podamos aprender a expresar nuestras ideas, a organizarnos de una forma lógica y sobre todo a poder tener esa empatía al momento de transmitir. Como bien dijiste, Marvin, pues mi nombre es Luis Miguel Torres, tengo una licenciatura en Administración de Empresas. Después de ello estudié una maestría en Mercadeo y posterior a ello estudié un MBA. A nivel laboral me dedico a temas de estrategia, temas de marketing. Soy apasionado con todos los temas que tengan que ver con el desarrollo y crecimiento de los equipos, y de verdad para mí pues es un gusto poder estar aquí con ustedes. Si pudiera comenzar contando el tema de las historias, que son de las cosas que vamos a conversar el día de hoy y que vamos a compartir, fue más o menos alrededor del año 1999, aproximadamente en esa fecha. Una persona con muchos complejos, con muchas limitaciones, y probablemente no tenía esa voluntad y el autoestima para poder conversar con las personas. Me refiero a mi persona específicamente, era bastante introvertido, pero algo particular es que escuché una conferencia sobre el liderazgo, las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell. Eso me transformó la mente. Yo dije, si el liderazgo funciona y funciona para mi vida, yo lo voy a aplicar en todas las cosas que realice. Y a partir de ese año he estado capacitándome, preparando mucho contenido y preparándome para poder compartir con las personas algo que agregue valor. Y esto del storytelling, esto es una historia que probablemente contamos una situación, un conflicto y una resolución. Y a partir de ahí he compartido liderazgo con muchas personas y creo que ha sido muy útil. Hoy estaremos conversando, pues tú me compartías un documento que, por cierto, le decimos a todos los que nos sintonizan, si estás en Guatemala, en México, Colombia, no sé desde qué país estás, pon en las redes, en YouTube o en Spotify de dónde te estás conectando, y nos gustaría saludarte en el próximo episodio para poder tener esa sintonía contigo. Y si te interesa uno de los PDF de Robert McGee que habla respecto de este estudio que hizo con Harvard Business Review, con mucho gusto, si pones PDF y de dónde nos saludas, te lo estaremos compartiendo a través de las redes sociales para que puedas tener también un poco más de contenido. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer en el storytelling? ¿Por qué es tan importante para los líderes? Si no es un lujo o una necesidad, ¿por qué es tan importante el storytelling? Creo que uno de los puntos importantes al momento de hablar del storytelling es que la traducción podría ser más o menos como aprender a contar una historia. Siempre nos ha pasado cuando recordamos, por ejemplo, a catedráticos de la universidad, amigos, maestros, siempre hay alguno que es muy bueno para captar la atención. Por ahí también se filtra el que es muy bueno para contar chistes, el que es muy bueno para contar anécdotas, podríamos decir también. Y usualmente recuerdas a aquellas personas que son muy buenas para contar o que llevan una narrativa.
¿Qué debería de poder hacer una persona para poder ser memorable? Creo que todo parte desde el punto de la intencionalidad de la historia. ¿Cómo quiero yo contar y tener claro cuál es el objetivo al cual deseo de llegar? Ese primer objetivo, lo que yo quiero alcanzar, lo que quiero poder llegar a transmitir, debiese de estar acompañado de un contexto. Es decir, una historia principal debiese de tener usualmente una idea base, un contexto en el cual la idea se está desarrollando y debiese de aparecer aquellos buenos antagonistas en la historia. Usualmente, para que una película sea muy buena, necesitas tener un villano y necesitas entender cuáles son los motivos del villano para que el héroe quede mejor parado ante la historia y pueda fortalecer o pueda resaltar los atributos que el héroe va a poder desarrollar a lo largo del camino. Partiendo de eso, creo que una de las historias que nosotros podríamos decir, mira hijo, mira tal persona, mira amigo, aprende, evita las consecuencias y sea alguien congruente con tus decisiones, no te dejes influenciar por esta y esta situación, llega directo. Y esa debería ser un buen consejo, pero una historia conecta más. Y ahorita que comentabas esto, me recordaba de Caperucita Roja, ¿verdad? Caperucita Roja era el personaje que tenía en algún momento un conflicto en algo, en una situación, se presenta el lobo, la abuelita y demás, y esa historia nos llega a tomar reflexiones un poco más claras. Y hoy explorando el documento de Robert McGee, que escribe con Harvard Business Review, que habla de historias que mueven y conmueven, acciones y demás, hay 4 puntos que estaremos hablando el día de hoy. El primero es el conflicto es el motor del cambio, y creo que es una de las cosas que refuerza aquí en esa referencia. Dice, sin conflicto no hay historia y sin historia no hay transformación. Podríamos pensar, Marvin, que al momento de contar una historia necesariamente tendríamos que empezar con una parte negativa. Y de lo que está hablando este autor es que debiésemos de buscar esos puntos antagonistas o esos puntos contrarios para poder potenciar el argumento que yo quiero decir. Por ejemplo, si hay un día de calor y mi objetivo es invitar a mi familia a que vayamos por un helado y que nos podamos distraer, hay 2 formas de poderlo contar. La primera, en una forma negativa, tratando de exponer, digamos, esa negatividad o ese conflicto, yo podría llegar y decir, ¡ala! ¡Qué calor hay! Está insoportable, ya me desesperé. ¿Saben qué? Aunque sea, salgamos a comer un helado. ¿Qué les parece? ¿O prefieren quedarse sufriendo del calor? Pero no se trata de contar una historia desde un punto de vista negativo, sino que la historia podría ser más o menos, han notado que en los días de calor, cuando una persona come helado, lo disfruta más. ¿Qué les parece si vamos a comer un helado y lo disfrutamos juntos en familia? Eso creo que al final del día da una transformación porque la historia permite eso y se vuelve realista. Como comentabas, no es que vamos a comentar todo lo negativo, vamos a decir todo lo negativo, pero sí vamos a comenzar contando una historia que permita generar una resiliencia. Y hoy en día a la mayoría de nosotros nos gusta escuchar aquellas historias de personas que probablemente no tenían nada, no tenían ni un peso y de repente se convirtieron en millonarios, personas que empezaron con un negocio muy pequeño y ahora son grandes empresarios. Entonces esas historias se vuelven empáticas a lo que a muchos les sucede, que es algo que genera, es qué tengo que resolver para que eso esté. Entonces el primer punto es el conflicto es el motor del cambio. El segundo punto que habla McKee al respecto de crear guiones o historias relevantes, dice los personajes, no los datos, los personajes inspiran, ¿verdad? El cerebro procesa, dicen, alrededor de 22 veces mejor las historias que los datos porque sí. Hay una universidad muy académica en Centroamérica, referente también a lo que representa Harvard, que ha empezado a sacar un curso específicamente donde dice la forma de contar las historias utilizando datos. Eso quiere decir que nuestro cerebro procesa mejor una historia que un dato per se. ¿Qué opinas al respecto de este segundo punto de McKee? Creo que es importante
que cuando vayas a contar una historia o cuando quieres transmitir una idea, también puedas reforzarlo con datos para que esa historia sea más realista. Hay algunos consejos, como por ejemplo cuando tú te metes a algún curso de oratoria o sobre todo tratas de analizar, por ejemplo, las campañas políticas. Un político quiere ser alguien que es muy influyente y sobre todo trata de ser una persona que expresa demasiada información y tiene muy poco tiempo para hacerlo. ¿Qué es lo que hacen usualmente? Te dicen, el 39% de la población sufre de tal cosa. El otro candidato no puede decir absolutamente nada, aunque los datos sean o no sean confiables, pero el agregarle un porcentaje, el agregar una estadística, el agregar el dato concreto de algo, le da más relevancia. Yo podría decir, por ejemplo, que tenemos claridad de que el 99% de los seguidores de Soy Mente de Líder alcanzan el éxito en sus metas personales únicamente cuando escuchan este podcast. Por eso, suscríbete al podcast de Soy Mente de Líder. ¿Podría o no tener relevancia el dato? Al final está reforzando una afirmación que yo estoy haciendo. Básicamente, pues lo que tiene o que integra también con lo que comentabas es, nosotros podríamos decir, bueno, hemos crecido 30% las ventas, crecimos un 50% en la cartera de clientes, pero una historia puede llegar a conectar más y decir, ¿recuerdan a María, nuestra vendedora, que el año pasado no tuvo muy buenas ventas y este año logró convertir diferentes clientes difíciles a clientes leales y con eso ha cerrado diferentes contratos millonarios? Ella ahora coloca o vende o produce más del 125% de lo que hacía el año pasado. Esa historia lleva datos, lo hace relevante, lo hace creíble, legitimiza la historia, pero la historia conecta un poco más que simplemente dar los números fríos. Entonces creo que es una estructura que nos permite hablar de eso. Entonces, el primer punto, ¿cuál es? El conflicto es el motor del cambio. El segundo tiene que ver de alguna manera con que los personajes o las personas son las que inspiran y no los datos. Y el tercero, Luis Miguel, habla de la estructura es clave de qué es a qué podría ser. Y una gran historia lleva al público de lo ordinario a lo extraordinario. Entonces, ¿de qué manera podemos conectar a las personas? Y esto probablemente va a ser muy fácil y te voy a contar una historia de Martin Luther King, que seguramente ya sabes ahí hacia dónde vamos. Y es el famoso discurso de I have a dream. Yo tengo un sueño. Probablemente no habló de estadísticas, no hubo una presentación PowerPoint, no tenía una pantalla LED, no tenía todos los recursos que uno podría decir, bueno, conéctense a un Mentí, vamos a estar en un Zoom. No, era algo vivencial, algo exponencial. Y un discurso de yo tengo un sueño, de una situación difícil, un conflicto en ese momento, ¿verdad? De la esclavitud, del racismo y todo lo demás relacionado a esa situación, de cómo ese momento de generar una idea, un sueño, lo llevó a lo extraordinario. La estructura es clave. Sí, Marvin. Si empezamos a tratar de recordar todas aquellas grandes personas que nos han inspirado, han logrado tener ese hilo conductor entre cada una de las ideas y de los puntos clave que quieren dar a transmitir. No puede existir una persona elocuente que no pueda hacer esa interconexión entre cada una de sus ideas. Si no, sería muy disperso para el auditorio o para el público que está escuchando tratar de entenderlo. Y luego de ahí podemos también pensar hacia lo interno. ¿Cuántas veces he transmitido un mensaje, he dicho un discurso y no necesariamente la gente ni me ha recordado, ni me ha buscado, ni siquiera logró recordar alguna frase importante? Entonces, al momento de tratar de hacer esta secuencia de pasos, primero pues debiese de tener mi objetivo claro, debiese de tratar de exponer el problema, que es lo que le va a dar más validez a mi idea central, y debiese de tener esos conectores. Pero, ¿cuáles son las dificultades, Marvin, con las que tú te encuentras al momento de encontrar esos conectores? Porque realmente no es sencillo
amarrar las ideas que nosotros tenemos al momento de exponer una conversación con alguien. Yo creo que una de las mejores prácticas, en todo siempre lo mejor es prepararse, ¿verdad? Planificarse y poder seguir una ruta. Creo que uno de los ejercicios que hoy por hoy, y me encanta, digamos, la dinámica, por ejemplo, de hacer un stand-up comedy, por ejemplo, un monólogo. Son estructuras de historias que al final del día terminan contando, y algo que me llamó la atención y que coincide con esto de Robert McKee es que el stand-up comedy comienza con una estructura desde algo difícil, de una situación dolorosa, trágica, un problema, y todos los comediantes hacen chiste o mofa de una situación que les pasó. Por ejemplo, no, iba con mi novia o iba con mi amigo, iba con mi familia, pinché una llanta, eso generó un desastre, nos tuvimos que orillar, no teníamos con qué cambiar la llanta de repuesto estaba pinchada. Y detrás de toda esa historia, de esa tragedia, sacan algo cómico. Lo mejor, y por lo que yo recomiendo ahora esto, es que dice, usa el arco de McKee, es decir, la estructura para poder generar historias. Y la mayoría de veces nosotros podemos llegar, no, yo soy muy bueno para hablar con personas, pero si yo uso esa estructura, que son 3 pasos fundamentales en esta estructura que él menciona, es situación actual, y podríamos decir, nuestro mercado está saturado, ¿verdad? Ese es el conflicto, ¿qué es lo que podría ser? Y el conector es ¿qué conflicto nosotros tenemos? La situación actual, el conflicto, pero tenemos un secreto, nuestro talento, dice, y la resolución. 3 cosas, situación actual, el conflicto y la resolución. Por ejemplo, era lo que mencionabas un poco al respecto de hay mucho calor, esa es la situación actual. ¿Cuál es el conflicto? O cómo lo podríamos resolver comiendo un helado o saliendo, en este caso salir, y luego, ¿cuál es el resultado? Comer un helado con la familia, con los amigos y tener un buen tiempo. Y una de las cosas que recuerdo que psicológicamente decían es que cuando tú comes un helado conectas a la felicidad, y eso es algo que te puede traducir algo muy importante. Entonces, la situación actual, el conflicto y el resultado. Esa es la estructura que podríamos decir que son buenos conectores. Hablando de la parte de los conectores, es importante también que tengas claridad al momento de contar una historia, que esos conectores podrían tratar de verse como esos personajes secundarios al momento de narrar una obra o de narrar una comedia. Esos conectores debiesen de tener algún tipo de valor dentro de tu conversación. Si no utilizas los conectores adecuados, lo que podría pasar es que es como cuando estás en Windows y abres una ventana y sigues dando doble clic y doble clic y doble clic. Y entonces también nos encontramos con aquella gente que abusa del uso de conectores, que empezó hablando de un tema, terminó hablando del otro. Y yo recuerdo un amigo que tenía justo en la adolescencia que daba mucha risa porque decíamos, espérense muchachos, aquel va a contar la historia, pero necesitamos juntarnos 1 hora antes para que cuando llegue al tema central ya todos hayamos estado en el momento adecuado. Y hay gente que lo que hace es que cuenta demasiada información o utiliza demasiados conectores. ¿Y qué es lo que hace eso? Pierde también la información al momento de contar una historia. Yo te podría decir, con Caperucita Roja, el tema es que Caperucita tenía que llevar su canasta y la tenía que llevar con su abuelita. Pero alguien te empieza a contar, no, lo que pasaba es que los papás de Caperucita Roja estaban de viaje. Y resulta que cuando ellos estaban de viaje le mandaron un WhatsApp a Caperucita y Caperucita estaba con una conversación con sus amigos y en lo que no lo vio resultó que ya se le hizo tarde y entonces por eso fue que agarró la canasta y se fue rápido y se fue por el bosque, porque los papás realmente lo que le habían dicho es que ella necesitaba mandarla con una empresa de mensajería. Entonces te conté muchos conectores lógicos, le puse adornos a la historia, traté de llamar tu atención, pero perdí el objetivo central, que el objetivo central es que Caperucita necesita llevar una canasta a su abuelita, pero que la abuelita no se encuentra en ese momento en donde ella está. Y cuando hablamos de todas esas cosas que podríamos meterle tantos conectores, ¿verdad? Recapitulando otra vez los 4 elementos claves. El conflicto es el motor del cambio. Los personajes inspiran, no la data, los personajes inspiran. 3, la estructura es clave de qué es y qué podría ser. Pero por último, la autenticidad genera confianza. Y esto es que el público perdona la imperfección, pero nunca la no sinceridad, ¿verdad? O la falta de autenticidad.
Y eso lo he notado yo principalmente con grupos o públicos como adolescentes o preadolescentes, que tú puedes llegar con muchas historias, muchas cosas, pero si no eres auténtico con ellos, van a ignorar lo que estás diciendo. Y así es la persona. Tú te das cuenta cuando están mintiendo, cuando están engañando, o puede ser que manipules en algún momento la historia, pero no va a ser duradero. No va a ser algo transformador. Entonces, la autenticidad hoy en el liderazgo también es importante y genera confianza. El público puede perdonar que te tiembla la voz, ¿verdad? Y trabarte en la historia, pero si no eres sincero, no eres auténtico, no te van a catalogar como alguien relevante al momento de contar una historia. ¿Qué opinas de este último punto? Sí, Marvin, definitivamente no podemos tratar de ser una persona diferente a lo que nosotros somos, porque se mostraría. Digamos que yo no fuera una persona que le gusta sonreír o que mi conversación no fuera en esta manera. Seguramente la gente notaría y diría, no, este se está esforzando por sacar esa personalidad que usualmente no es. El ser una persona genuina te ayuda a poder tener mayor empatía con las personas. Incluso la parte de ser genuino creo que también tiene que ver con parte de tus principios, parte de tus valores. Por ejemplo, ¿en qué momento no estaría yo dispuesto a dar un mensaje o bajo qué contexto no estaría yo dispuesto a hacerlo? Incluso hay veces que nuestro carácter falla al momento de comunicarnos con otras personas. Ejemplo, no sé cuántas veces te ha pasado que de repente hay una conversación y hay un tema que a ti no te interesa hablar o que no te sientes cómodo, y a veces solo te quedas como por aguantar o por guardar un poco de respeto, pero a veces lo mejor sería que tú te levantaras y dijeras, no, hoy no me siento cómodo con esta conversación, me levanto, me voy, para mantener lo genuino que yo puedo llegar a ser frente a las demás personas. Y entonces, cuando yo esté dando esos temas, voy a tener una mayor credibilidad, porque entonces soy una persona de la misma manera como soy adentro de un lugar que como afuera del otro lugar. Creo que parte de eso es que no siempre tenemos que contar todo lo positivo o todo lo bueno que nos va. Y creo que pues eso es bueno, pero a veces también eso genera una máscara, ¿verdad? Creo que también tenemos que contar los problemas, los fracasos, que es donde realmente nosotros aprendemos. Y bien lo decía la famosa película que era Meet the Robinson o La familia del futuro. Del fracaso se aprende, del éxito no tanto. Entonces, dado eso, el mundo no necesita más discursos, sino que necesita más historia. Recapitulando otra vez los 4 puntos para poder ser un buen storyteller, un buen contador de historias, debo de entender, punto número 1, el conflicto es el motor. Punto número 2, los personajes son los que inspiran, no la data. Punto número 3, la estructura, la preparación, la planificación de tu discurso es relevante. Y por último, que es lo que estamos hoy discutiendo, es la autenticidad genera confianza. ¿Cuáles serían algunos mensajes o ideas finales para ir cerrando este episodio, Luis Miguel? Gracias, Marvin. Hay una idea que tengo en mi mente que me gustaría transmitir y que debe de ser importante para que las personas puedan tenerla en cuenta, y es que también al momento de contar una historia necesitas cuidar tu apariencia. Creo que está implícito en el tema del storytelling. Hay un viejo libro, después te cuento para ver cuántos lo van reconociendo dependiendo conforme vaya contando la historia. Hay un astrofísico que está viendo el estudio de los planetas y de repente hace un gran descubrimiento. Es la primera persona en encontrar un satélite. ¿Qué es lo que hace? Apresuradamente hace una conferencia de prensa, llama a los medios de comunicación, los cita para dentro de 1 hora en las afueras de su laboratorio, manda que pongan una tarima, unos toldos, las luces, todo está bien. Pero justo en el momento que va a subir, se le olvidó cambiarse. Llegó con su bata de científico, estaba sucia, no olvidó limpiarse los lentes, estaba despeinado, sube, da el mensaje y pasa desapercibido. Años más adelante, el mismo científico está investigando nuevamente el firmamento, pero ahora descubre un nuevo astro.
Esta vez él escuchó el podcast de Soy Mente de Líder. Esta vez sí se formó, sí se preparó y se acordó que necesitaba hacer algo. Así que primero va, se arregla, luego ya hace el tema de la conferencia de prensa y esta vez gana un premio Nobel, esta vez revoluciona y hasta el asteroide lleva su nombre. Entonces, esta historia está en uno de los libros de El Principito, que es muy bueno, y nos hace la importancia de amarrar el cómo contar una historia a que necesitas verte bien al momento de contar la historia. Quisiera reflexionar entonces en que no olvides llevar una lista de cuál es el objetivo que tú quieres alcanzar con tu reunión o con la sesión de trabajo que vas a tener. Ten claro tu objetivo, lleva el contexto. Lo más importante no va a ser el PowerPoint. Muchas veces el PowerPoint se va a quedar ahí estático. Lo importante es la conversación. Trata de prever cuáles son esos conectores. Los conectores podrían verse como las preguntas que te van a hacer al momento de hacer tu presentación. Lleva una respuesta predefinida para que tú puedas tener mayor habilidad al momento de conversar con el público que tú estás haciendo la presentación. Y por último, recuerda hacer un efectivo cierre. Ese cierre donde hagas la conclusión, donde digas cuáles fueron las ideas principales y donde puedas recalcar cuál es la importancia de que una persona prepare su discurso, encuentre los conectores lógicos y sobre todo cierre haciendo una presentación donde concluya de manera correcta. Nos gustaría que tengas un contenido que te agregue valor adicional, escrito, digital. Así que escribe en nuestras redes PDF, storytelling o PDF sobre este episodio y vamos a enviarte un PDF donde vas a encontrar Contar historias que mueven y conmueven de Robert McGee, una conversación que lo apoya la revista Harvard Business Review, ¿verdad? De América Latina, y te lo haremos llegar totalmente en español para que tú puedas aprender y desarrollarte como un buen contador de historias. Y como dijo Maya Angelou, la gente olvidará probablemente lo que dijiste, pero jamás olvidará cómo la hiciste sentir. Y creo que eso es lo que buscan las historias. Cada vez que nosotros contamos historias en nuestro grupo, en nuestra familia, en donde estemos, conectamos emociones y eso nos lleva a ser personas que transformen, personas que comprometan y personas que alcancen y logren objetivos. Espero que este episodio haya sido de mucho valor para ti. Compártelo, suscríbete a nuestros canales en YouTube, Spotify y en cada una de nuestras redes y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Luis Miguel, por acompañarnos. Gracias a ti, Marvin, y gracias, gente de Soy Mente de Líder.